Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante sencillo que es el de las vistas. Supongamos que tenemos un select empleado, lo vamos a ejecutar. Tenemos nuestra vista de empleado y resulta que nosotros queremos utilizar un filtro. Por ejemplo, queremos obtener todos los datos donde el cargo sea igual a, por ejemplo, manager. Esto lo podríamos hacer de esta manera. Y esto a lo mejor yo lo hago un día y luego al día siguiente necesito obtener otra vez lo que son los managers para trabajar con la información. Y de repente otra persona también ocupa trabajar con esta sentencia. Nos damos cuenta que estamos trabajando con una sentencia que se está solicitando muy a menudo. Bueno, nosotros podemos hacer una manera en cómo, sin tener que escribir todo esto cada vez que se quiera saber la información de los empleados con el cargo de manager, nosotros podemos crear una vista que va a ser de la siguiente manera. Podemos poner aquí create view. Esto lo voy a poner en mayúsculas y después le tenemos que dar un nombre. Por ejemplo, podemos ponerle managers-b para referirnos a que es una vista, una view. Y bueno, esto ya sería todo lo que tendríamos que hacer. Solamente tendríamos que poner aquí as y ya estaríamos trabajando con lo que es la vista. Seleccionamos todo esto y nos dice que la vista ha sido creada. La vista no es más que otro objeto de los que podemos encontrar aquí en el gestor de base de datos. Las vistas son muy usadas. Por ejemplo, lo que haríamos sería seleccionar todo de, y aquí vamos a poner managers-b. Ejecutamos y como vemos nos muestra la misma información que nosotros estábamos obteniendo aquí. ¿Por qué? Porque toda esta sentencia se encuentra almacenada en el objeto de vista de managers. Entonces, si nosotros seleccionamos todo de la vista, pues podemos tener también aquí. De igual manera, nosotros también podemos condicionar ciertas filas. A lo mejor, por ejemplo, no queremos, esto lo hicimos mal, supongamos, si no queríamos que se guardaran el ID de empleado. Bueno, como no ocupo el ID del empleado porque no quiero que los demás sepan, porque se supone que el uso de una vista es para ti y también para otras personas que les des permiso de ver la vista. La forma en cómo se asignan los permisos y cómo se quitan, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero por ahora lo que nos importa a nosotros es saber trabajar las vistas y algunos comandos que nos van a servir para poder trabajar lo que son los permisos. Por ejemplo, aquí yo voy a poner las columnas que quiero. Yo quiero ver con la vista el nombre, el cargo, a lo mejor esto, la fecha de contrato, el salario sí lo voy a dejar. La comisión a lo mejor no lo queremos ver, ni tampoco el departamento al que pertenece. Entonces esto lo vamos a quitar y yo puedo crear una vista de esta manera. Pero ¿qué pasa si yo ejecuto esto? Nos va a salir un error de que ya existe una vista que es de que ya existe pues con este nombre. Nosotros tendríamos que cambiarle el nombre, o si no, podríamos hacer lo siguiente. Podemos usar la sentencia drop como la hemos estado aprendiendo y poner view seguido de el nombre de la vista y ejecutamos. Eliminamos la vista y ahora vamos a crear la vista que en vez de que tenga todos los datos, solamente me va a traer el nombre, el cargo y el salario. Ejecutamos y nuestra vista ha sido creada. Ahora vamos a obtener todos los datos. Y ahora, como ven, ya no obtenemos todos los datos, sino que nada más el nombre, el cargo y el salario. De igual manera nosotros podemos
a partir de una vista obtener ciertos datos. Por ejemplo, voy a poner nada más nombre, voy a ejecutar y solo me trae el nombre de la vista. Entonces la vista puede ser un filtro de información que yo puedo estar obteniendo sobre sentencias que son muy recurridas. De igual manera, esta sentencia que nosotros estamos declarando aquí puede ser tan compleja como nosotros la queramos hacer. Nosotros de igual manera podemos poner aquí, en este caso, podemos poner sentencias, como por ejemplo la siguiente, select, y aquí tendríamos que obtener el cargo. Bueno, vamos a poner el cargo, from empleado, where cargo es igual a, de que vamos a poner manager. Entonces aquí simplemente nos va a poner, nos va a devolver un dato, y nosotros pudiéramos hacer varias modificaciones. Podríamos hacer nuestra sentencia más compleja, inclusive nosotros pudiéramos poner más reglas después. Por ejemplo, vamos a poner y que el nombre sea igual a Blake, por ejemplo, y nosotros así la podríamos seguir haciendo más compleja todavía. Y bueno, la verdad es el mismo procedimiento. Tendríamos que tirar la vista, eliminarla, perdón, y después volverla a crear para poder volverla a visualizar. Entonces de esta forma nosotros creamos vistas sobre sentencias que son muy recurrentes que se hagan, y también si son muy recurrentes y son muy largas, para no estar escribiendo por ejemplo toda esta sentencia una y otra y otra y otra vez. Cada vez que se necesite, pues creamos una vista, le ponemos un nombre que sepamos identificar, ya sea con un prefijo o un sufijo, como es este ejemplo que es el -b, o para el prefijo sería b- y el nombre de la vista. Son reglas de nomenclatura que tú puedes ir creando. La verdad no hay nada escrito, pero pues se recomienda que tengas estas reglas de nomenclatura. Ahora vamos a ver, por ejemplo, dónde podemos encontrar nuestras vistas. Por ejemplo, podemos ir a la tabla de User Objects, que es una tabla que se genera aquí en el gestor de base de datos de Oracle. Seleccionamos y por ejemplo aquí tenemos todos nuestros objetos. Como ya te había dicho antes, la vista es otro objeto más de lo que son los objetos del gestor de base de datos. Vemos aquí que las tablas son un objeto, los índices que hemos creado son otro objeto, y aquí tenemos la vista. Fíjate, es el mismo nombre. Tenemos la vista, nos dice la fecha en que fue creada, el tiempo, si está válido, y vienen otros datos aquí. Ahora, nosotros aquí podemos visualizar todos los datos. Como ven, son muchos datos, pero estos ya son temas muy avanzados de lo que es el manejo ya más a profundidad con rol de administrador de un gestor de base de datos de Oracle. De igual manera nosotros podemos ir aquí al Object Browser, y si nosotros queremos buscar, podemos buscar en las vistas, y ya tenemos aquí nuestra vista. Si nosotros seleccionamos, nos va a mostrar información acerca de la vista en esta interfaz. Aquí esperamos a que termine de cargar, y como vemos ya estamos obteniendo cuáles son los datos que nos muestra esta vista. Vamos a volver aquí a los comandos, y por ejemplo nosotros podemos poner aquí un select todo from all-objects. Esto de all objects es una manera en cómo nosotros podemos obtener todos los objetos que se tienen en el esquema. Nosotros por ejemplo estamos en el esquema de curso experto de SQL. Si hubiera más esquemas, pues aquí nos los mostraría, y lo que hace esto es buscar en todos los esquemas y obtener la información a la que nosotros tengamos acceso, es decir, a la que nosotros tengamos permisos para ver. Ok, entonces por ejemplo nosotros, como no queremos ver, no tenemos ningún otro esquema, pues nosotros lo podríamos hacer así, pero nosotros podemos ser más específicos y buscar el propietario
y en este caso pues podemos poner aquí el nombre de nuestro esquema, que el mío es curso experto SQL, y poner que el objeto que estamos buscando es del tipo, por ejemplo, vamos a poner view, porque estamos buscando una vista. Ok, vamos a ejecutar y la sentencia fue correcta, y aquí nos dice que, por ejemplo, el dueño es aquel con el nombre del esquema curso experto SQL. Nos dice que solo existe una vista, puesto que solo hay un registro. Nos dice que tiene un ID, nos dice el tipo de objeto, como aquí vemos esta columna es importante. También podríamos encontrar, por ejemplo, objetos del tipo table, vamos a poner esto así. Y bueno, los demás datos que ya hemos estado viendo. Ejecutamos. Y ahora vemos que en nuestro esquema vemos las tablas que nosotros hemos creado. Entonces de esta manera nosotros podemos ver qué información estamos manejando sin necesidad de entrar a lo que es el Object Browser. Ok, pero también es una opción que nosotros podemos hacer. Ahora, otro comando que es importante conocer, al menos que es propio de los gestores de base de datos de Oracle, es el siguiente. Nosotros vamos a seleccionar toda la información de sys, luego punto b, guión bajo, símbolo de dólar o de peso, y luego aquí podemos poner version. Recordemos que lo que es Oracle para trabajar los nombres es case insensitive, o sea que no le importan las mayúsculas y las minúsculas, solo que pues estén bien escritas. Entonces yo puedo dejar esto así. El chiste es que tenga esta estructura, y vamos a seleccionar y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Aquí lo que estamos obteniendo es información del equipo que está trabajando, en este caso lo que es la base de datos. Por ejemplo, aquí nos dice que estamos trabajando con Oracle Database en su versión 18, y aquí nos dice el release, la versión del producto, nos dice que es una versión de producción, y bueno, vienen más datos como los banners, etcétera, etcétera. Esta es una forma en cómo nosotros podemos visualizar más información de nuestros equipos. De igual manera, como este es un equipo de prueba, pues no nos muestra todos los datos, puesto que este simplemente es una prueba gratuita. Pero si nosotros estuviéramos trabajando con un sistema real, nos mostraría, por ejemplo, la arquitectura. Por ejemplo, pudiera decir, estás trabajando en un equipo de 64 bits, esta es la versión de Oracle, esta fue la fecha en que se instaló, el uso de espacio es tanto. Nosotros tenemos, por ejemplo, máximo de espacio, por ejemplo, por poner un número, tenemos 1 tera, se ha usado 20 gigabytes del tera que tenemos, etcétera, etcétera. Nos daría información de ese tipo. Ok, entonces es importante conocer este comando. Obviamente solo funciona en equipos Oracle, así que tenlo en cuenta. Y bien, para no alargar más el video, eso será todo por este video, en el que aprendimos a crear vistas. Más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar lo que son permisos y asignación de permisos a otros usuarios. Continuemos.